Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, los dos hijos de José, son figuras significativas en la historia de Israel, y su historia nos revela la importancia de la bendición y el propósito divino. Nacidos en Egipto, lejos de la tierra de sus antepasados, Efraín y Manasés fueron adoptados y bendecidos por su abuelo Jacob, como si fueran sus propios hijos, asegurándoles un lugar especial en el linaje de Israel. En un momento notable, Jacob cruzó sus manos para bendecir a Efraín, el menor, por encima de Manasés, el primogénito, estableciendo un orden inesperado que simboliza la soberanía de Dios. Es su elección más allá de las costumbres humanas. En este video exploraremos la historia de Efraín y Manasés, desde su bendición por Jacob hasta su rol en las tribus de Israel, y las lecciones que podemos aprender sobre la gracia, la bendición y el plan de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir el legado duradero de Efraín y Manasés. La historia de Efraín y Manasés comienza en el contexto del ascenso de José al poder en Egipto, después de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos. En ese momento, José se había convertido en el segundo al mando en todo Egipto, después de interpretar los sueños del faraón sobre los años de abundancia y hambruna. Durante el periodo de prosperidad, antes de que llegara la hambruna, José se casa con Asenat, la hija de Putifar. Nacen sus dos hijos, Manasés y Efraín. Estos hijos nacen en un contexto muy diferente al del resto de los descendientes de Jacob, ya que nacen y crecen en una tierra extranjera, Egipto, y bajo circunstancias favorables, debido a la posición de poder de su padre. 4:1 Intempl 52 se narra. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este pasaje nos introduce a Manasés y Efraín, dos personajes clave en la historia futura de Israel. Sus nombres son simbólicos y reflejan las profundas emociones de José tras años de sufrimiento y de finalmente encontrar restauración en su vida. El primer hijo de José, Manasés, recibe un nombre que significa olvido o hacer olvidar. José, al nombrar a su hijo primogénito, está expresando su gratitud a Dios por permitirle dejar atrás el dolor de su pasado. Durante años, José había sufrido como esclavo y prisionero en Egipto, separado de su familia y creyendo que nunca volvería a verlos. El nombre Manasés refleja la sanación emocional que Dios le dio a José, permitiéndole olvidar las amarguras del pasado y enfocarse en las bendiciones presentes. En Salmos 3011 se narra: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Este versículo es un reflejo de lo que José sintió en ese momento de su vida. Dios había transformado su dolor en alegría, y Manasés fue el símbolo de ese cargo en su vida. Significa fructífero o doble fecundidad. Refleja la gratitud de José hacia Dios por haberle bendecido en la tierra de Egipto, un lugar que inicialmente fue para él una tierra de aflicción. José había llegado a Egipto como esclavo y prisionero, pero Dios lo elevó a una posición de honor y poder, lo que permitió que su vida fructificara de manera sorprendente. Efraín es el símbolo de esa prosperidad que Dios le otorgó en medio de las dificultades. En Isaías 613 se narra a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Al nombrar a su hijo Efraín, José estaba reconociendo que Dios no solo lo había sacado de su aflicción, sino que también había multiplicado sus bendiciones en medio de ella. Es interesante notar la dualidad en los nombres de los hijos de José: Manasés, que representa el olvido del sufrimiento pasado, y Efraín, que representa la fructificación en medio de la aflicción. Estos nombres no solo reflejan el estado emocional de José, sino que también contienen una enseñanza espiritual importante. Dios no solo nos sana de nuestras heridas pasadas, sino que también puede hacernos prosperar en las mismas circunstancias que una vez nos causaron dolor. En Romanos 8:28 se narra: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
José es un ejemplo perfecto de esta verdad. A pesar de las pruebas que enfrentó, Dios puso cada dificultad en su vida para llevarlo al lugar de bendición y prosperidad. Y los nombres de sus hijos son un testimonio de esa obra de Dios en su vida. Aunque Manasés y Efraín nacieron en Egipto, un lugar extranjero para la familia de Jacob, Dios los incluía en su plan para Israel. José, aunque vivía en un entorno pagano y distinto al de su familia, nunca olvidó las promesas de Dios hechas a sus antepasados. Los nacimientos de Manasés y Efraín no solo son una bendición para José, sino que también señalan la continuación de la historia de la redención, que Dios estaba escribiendo a través de los descendientes de Jacob. En Génesis 4:57 se narra: «Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación, el nacimiento de Efraín y Manasés». Fui parte de ese propósito divino de preservación y bendición para la familia de Israel. Este momento es significativo, ya que marca el reconocimiento oficial de Jacob sobre Efraín y Manasés como parte de su linaje, y la futura bendición que les dará. Sabe que su vida está llegando a su fin, pero desea bendecir a los hijos de José antes de morir, asegurando así su inclusión dentro del pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y él mismo. Este encuentro también revela cómo Jacob ve a estos nietos no solo como parte de la familia de José, sino como herederos directos de las promesas de Dios a la casa de Israel. En Génesis 457 se narra ahora: «Pues tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, mío, son como Rubén y Simeón, serán míos, y los hijos que después de ellos hacen generado serán tuyos por el nombre de sus hermanos, serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padan Aram, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a él Fragata, y la sepulté allí, en el camino de Fragata». ¿Qué es Belén? Este pasaje destaca cómo Jacob adopta formalmente a Efraín y Manasés como suyos, un acto que tiene profundas implicaciones para su lugar en la herencia de Israel. En este momento, Jacob declara que Efraín y Manasés serán tratados como sus propios hijos, a la par de sus primeros hijos, Rubén y Simeón. Esta adopción no es solo un acto simbólico, sino que tiene implicaciones legales y espirituales. Al ser adoptados por Jacob, Efraín y Manasés no son simplemente nietos, sino que se convierten en herederos plenos de la promesa de Dios a Abraham. Además, esto asegura que José, a través de sus hijos, reciba una doble porción de la herencia familiar. En Isaías 431 se narra: «Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú». Al igual que Dios adopta a su pueblo dándoles un lugar especial en su familia, Jacob adopta a Efraín y Manasés, asegurando que sean parte integral del linaje y de la herencia espiritual de Israel. Al incluir a Efraín y Manasés en su linaje, Jacob los coloca bajo el pacto de Dios. Este pacto fue hecho originalmente con Abraham y confirmado a Isaac y Jacob, y aseguraba que sus descendientes se convertirían en una gran nación. Al adoptar a Efraín y Manasés, Jacob no solo les otorga un estatus familiar, sino también una parte en este pacto divino. Esto significa que ellos y sus descendientes formarán parte de las 12 tribus de Israel, asegurando la continuidad del linaje de José dentro de la nación. En Génesis 177 se narra: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti». Efraín y Manasés, a través de esta adopción, heredan este pacto y sus descendientes serían contados como parte del pueblo de Dios. Durante este momento de bendición, Jacob recuerda la muerte de Raquel, la madre de José, mientras viajaban hacia Efrata Belén. Este recuerdo personal resalta el dolor que Jacob aún siente por la pérdida de Raquel, su esposa amada, y también explica en parte por qué se siente tan vinculado a los hijos de José. Efraín y Manasés, los hijos de José, son en cierto sentido un recordatorio para Jacob de Raquel y adoptarlos como propios. También es una manera de honrar su memoria. En Salmos 3418 se narra: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Este versículo refleja el corazón quebrantado de Jacob al recordar la muerte de Raquel, pero también muestra cómo Dios sigue obrando en medio del dolor.
dando esperanza y propósito a través de las generaciones que siguen. En la tradición israelita, la bendición de un patriarca es un acto profundamente espiritual y significativo. Al bendecir a Efraín y Manasés, Jacob está asegurando su lugar en la historia de Israel y otorgándoles un papel en la herencia espiritual de su familia. Esta bendición patriarcal no es solo un acto formal, sino una transmisión de la promesa de Dios que llevará a las futuras generaciones a participar en el cumplimiento del plan de Dios. En Hebreos 1121 se narra: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés es vista como un acto de fe, reconociendo que las promesas de Dios se cumplirían a través de sus descendientes. A medida que Jacob se acerca al final de su vida, uno de sus últimos actos como patriarca es bendecir a sus hijos y nietos. El concepto de la bendición patriarcal en la cultura hebrea es crucial porque simboliza la transmisión de la herencia tanto física como espiritual. En Génesis 4:810 se narra: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él los besó y los abrazó. Este pasaje muestra cómo Jacob, ya anciano y con problemas de visión, se prepara para dar una bendición patriarcal a los hijos de José, marcando un momento clave en la transmisión de las promesas de Dios. Cuando Jacob pregunta quiénes son los hijos de José, no es que no sepa quiénes son, sino que está marcando un momento formal. En este acto, Jacob reconoce oficialmente a Efraín y Manasés como herederos del pacto. Este reconocimiento es significativo, ya que aunque nacieron en Egipto, un lugar extranjero, Jacob los incluye plenamente en el linaje de Israel, asegurando su participación en las promesas de Dios a Abraham y sus descendientes. En Gálatas 329 se narra: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De manera similar, los creyentes en Cristo son reconocidos como herederos del pacto de Dios, independientemente de su origen o pasado, siendo incorporados a la familia de Dios. En la cultura hebrea, la bendición patriarcal era más que una formalidad. Era la transmisión de la promesa y el favor de Dios a la siguiente generación. Jacob, sabiendo que no le queda mucho tiempo de vida, está profundamente consciente de la importancia de este momento. A través de esta bendición, Jacob está transfiriendo las promesas de Dios a los hijos de José, consolidando su lugar en la familia de Israel, y en la historia futura del pueblo de Dios. En Proverbios 1322, se narra: el bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Este versículo nos recuerda la importancia de dejar un legado espiritual y material para las futuras generaciones, algo que Jacob está a punto de hacer para Efraín y Manasés. La descripción de Jacob, como alguien que ya no puede ver bien debido a su avanzada edad, nos recuerda la fragilidad humana. Sin embargo, a pesar de su debilidad física, Jacob está espiritualmente alerta y guiado por Dios en este momento crucial. Aunque su vista física está debilitada, su visión espiritual está clara, y es por esto que actúa con plena conciencia en la bendición que va a impartir a Efraín y Manasés. En 2 Corintios 4:6-18 se narra: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque Jacob está físicamente debilitado, su hombre interior sigue renovado por la fe y la comunión con Dios, lo que le permite cumplir su papel espiritual hasta el final de su vida. Antes de bendecir a Efraín y Manasés, Jacob los abraza y los besa. Este acto de cariño resalta el amor profundo que siente por sus nietos, quienes no solo representan la continuidad de su linaje, sino también una nueva oportunidad de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Este acto de afecto subraya la importancia del vínculo familiar, y como en medio de las tensiones y dificultades pasadas, el amor familiar sigue siendo central en la vida de Jacob. En Salmo 103:17, se narra: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos.
El amor de Jacob por sus nietos refleja el amor duradero de Dios, que no solo se extiende a una generación, sino a las generaciones futuras. En la Biblia, la bendición de un patriarca era de suma importancia, pues representaba el traspaso de la herencia tanto física como espiritual. En este caso, Jacob está impartiendo a Efraín y Manasés una bendición que lo sitúa al nivel de sus propios hijos. Sin embargo, algo inesperado ocurre. Jacob invierte el orden de la bendición colocando su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el primogénito. Este acto sorprende a José, quien espera que la bendición mayor recaiga sobre su hijo mayor, Manasés. La bendición de un patriarca siempre fue un momento solemne y significativo, y la mano derecha simbolizaba la bendición mayor, por lo que este cambio tiene profundas implicaciones espirituales y proféticas. En Génesis 401-314 se narra: y los tomó José ambos Efraín a su derecha a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito, este pasaje marca un giro importante en la historia de Efraín y Manasés, ya que la decisión de Jacob de invertir las manos cambia el orden esperado, y trae consigo un significado profundo. En la tradición bíblica, la mano derecha representa autoridad, poder y la mayor bendición. Por lo tanto, colocar la mano derecha sobre la cabeza de un hijo simbolizaba la primacía y la recepción de la mayor porción de la herencia. El hijo mayor, en este caso Manasés, habría esperado recibir esta bendición. Sin embargo, Jacob, guiado por la voluntad de Dios, cruza sus manos y coloca la mano derecha sobre Efraín, el menor. Este acto es intencional, y aunque puede parecer contrario a la costumbre, refleja una elección divina. En Salmos 118:16 se narra: la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Este versículo refuerza la idea de que la mano derecha simboliza fuerza y bendición, y en este caso, la inversión de las manos de Jacob refleja que el favor de Dios estaba sobre Efraín, no por su estatus como primogénito, sino por la elección divina. La inversión de las manos de Jacob revela un tema recurrente en la Biblia. La elección de Dios no siempre sigue las convenciones humanas. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios a menudo elige al más joven, o al menos probable, para cumplir su propósito. Esto lo vimos con Jacob mismo, quien fue elegido sobre su hermano mayor, Esaú. Y ahora lo vemos nuevamente con Efraín, quien recibe la mayor bendición sobre su hermano mayor, Manasés. En 1 Corintios 127 se narra: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Este versículo refleja cómo Dios elige a los que el mundo consideraría los menos probables o menos adecuados para llevar a cabo su plan. Efraín, el menor, es elegido sobre Manasés, demostrando que la soberanía de Dios está por encima de las expectativas humanas. La decisión de Jacob de cruzar las manos causa sorpresa en José. En Génesis 4:817 se narra: y viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José, habiendo crecido con la costumbre de que el primogénito recibe la mayor bendición, trata de corregir lo que él percibe como un error. Sin embargo, Jacob insiste en su decisión, dejando claro que su acción no fue un error, sino una decisión consciente y guiada por Dios. En Isaías 5:589, se narra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta reacción de José nos recuerda que, aunque a veces no entendamos las decisiones de Dios, su sabiduría es mucho más alta que la nuestra, y sus elecciones son siempre perfectas. A pesar de la sorpresa de José, Jacob continúa con la bendición y profetiza sobre el futuro de ambos hijos. En Génesis 4:819 se narra: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones.
Aquí, Jacob no desestima a Manasés, sino que reconoce que también será bendecido. Pero ese Efraín, quien tendrá un papel más prominente en la historia de Israel. En Romanos 9:516 se narra pues a Moisés dice: «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Este pasaje refleja cómo la bendición y el favor de Dios no dependen de la voluntad humana, sino de su soberana elección. En este caso, Efraín es elegido para recibir la mayor bendición, no por su mérito, sino por la voluntad de Dios. Este es un momento profundamente significativo en la historia de Israel, ya que las bendiciones patriarcales no solo tienen un significado simbólico, sino que también son proféticas. A través de estas palabras, Jacob no solo otorga una bendición a sus nietos, sino que también profetiza sobre su futuro y su papel en la historia de las tribus de Israel. La bendición que Jacob imparte a Efraín y Manasés está cargada de significado espiritual, consolidando su lugar dentro del linaje de Israel. En Génesis 4:1116 se narra: «Y bendijo a José, y dijo el Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel, que me la liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra». Este pasaje encapsula la bendición de Jacob, destacando tres aspectos importantes: la continuidad del pacto de Dios, la protección divina y la multiplicación de sus descendientes. Al iniciar su bendición, Jacob invoca el nombre de Dios, el Dios de sus padres, Abraham e Isaac. Esto refleja la continuidad de la promesa divina, que comenzó con Abraham y fue transmitida a Isaac y luego a Jacob. Al bendecir a Efraín y Manasés, Jacob está incluyendo a estos nietos en la misma línea de promesa. A través de ellos, las bendiciones de Dios seguirán fluyendo, asegurando que la promesa de ser una nación grande y bendecida se cumplirá también en sus descendientes. En Génesis 177 se narra: «Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti». Este pacto entre Dios y Abraham, que se extiende a Isaac, Jacob y ahora a Efraín y Manasés, asegura que las bendiciones divinas continúan ininterrumpidas de generación en generación. Jacob también menciona al ángel que me divierta de todo mal, haciendo referencia a la protección divina que lo ha acompañado a lo largo de su vida. Este ángel es una manifestación de la presencia de Dios que ha estado con Jacob, cuidándolo y guiándolo. Al invocar esta protección en su bendición, Jacob está pidiendo que la misma protección divina que lo acompañó esté presente en las vidas de Efraín y Manasés. Es una petición por la protección divina, una que trasciende lo físico y abarca toda la vida espiritual y emocional de estos jóvenes. En Salmos 347 se narra: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Checkout sabía que la vida está llena de desafíos, pero también sabía que Dios había sido su protector, y él deseaba la misma protección para sus nietos. Esta bendición no solo aseguraba la prosperidad física, sino también la protección divina en todas las áreas de la vida. La bendición de multiplicación es uno de los temas recurrentes en las promesas de Dios a Abraham y su descendencia. Jacob ora para que Efraín y Manasés se multipliquen en gran manera y se conviertan en grandes naciones. Esto se cumple más adelante cuando sus descendientes se convierten en tribus prominentes dentro del pueblo de Israel. Efraín en particular se convierte en una de las tribus más grandes y poderosas. En Génesis 2:834 se narra: «Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo». Esta promesa de multiplicación está profundamente conectada con el pacto de Dios, ya que el crecimiento numérico de los descendientes es una señal de su favor y bendición. Aunque Jacob bendice a ambos nietos, el hecho de que Efraín reciba la mayor bendición tiene un significado profético. Jacob ya ha declarado que Efraín será más grande que Manasés
y esto se cumple en la historia de Israel. La tribu de Efraín se convierte en una de las más poderosas y prominentes de Israel. En muchos casos, el nombre de Efraín se usa como sinónimo de todo el reino del norte de Israel. En Deuteronomio 33:17 se narra: como primogénito de su toro, tiene esplendor y sus cuernos son como cuernos de búfalo, con ellos acorneara a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Estos son los 10 millares de Efraín y estos los millares de Manasés. Este pasaje muestra la prominencia de Efraín en el futuro de Israel, cumpliendo así la bendición que Jacob le impartió. Jacob también expresa su deseo de que su nombre y el de sus padres, Abraham e Isaac, sea perpetuado en Efraín y Manasés. Esto no solo implica la continuidad del linaje físico, sino también la preservación de la identidad y la fe de la familia. Jacob está transmitiendo no solo una herencia material, sino también un legado espiritual. Quiere que sus descendientes continúen caminando en los caminos de Dios, viviendo conforme a las promesas y el pacto que Dios estableció con su familia. En Proverbios 221 se narra: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Al pedir que su nombre sea perpetuado en sus nietos, Jacob está transmitiendo la importancia de preservar un legado de fe y fidelidad a Dios. Tras la bendición de Efraín y Manasés, el acto de Jacob de cruzar las manos y dar la bendición mayor al hijo menor, Efraín, genera una reacción inmediata en José. En la tradición israelita, la bendición del primogénito era de suma importancia, ya que éste recibía una doble porción de la herencia familiar y el liderazgo espiritual. Sin embargo, Jacob, guiado por la voluntad divina, elige a Efraín sobre Manasés, el primogénito, desafiando las expectativas de José. La respuesta de José ante esta inversión de las manos refleja tanto su sorpresa como su respeto por la decisión de su padre. En 1 Corintios 127 se narra: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La elección de Efraín sobre Manasés refleja este principio. Dios no sigue las expectativas humanas. Él elige a quienes ha destinado para cumplir sus propósitos, sin importar las convenciones sociales o culturales. En su respuesta a José, Jacob revela el futuro profético de sus nietos. Aunque ambos serán bendecidos y se convertirán en grandes pueblos, Efraín será más grande que Manasés. Esto se cumple en la historia de Israel, donde la tribu de Efraín se convierte en una de las más prominentes en muchos momentos. El nombre de Efraín se utiliza para referirse a todo el reino del norte de Israel debido a su importancia y tamaño. En Deuteronomio 33:17 se narra: como primogénito de su toro, tiene esplendor y sus cuernos son como cuernos de búfalo, con ellos acorneara a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Estos son los 10 millares de Efraín, y estos los millares de Manasés. Este pasaje refleja el cumplimiento de la bendición de Jacob sobre Efraín, quien se convirtió en una tribu poderosa en Israel. El acto de Jacob nos recuerda que la bendición y el favor de Dios no dependen de la posición o el estatus de una persona, sino de su soberanía y voluntad. Jacob, guiado por Dios, imparte la mayor bendición a Efraín, no porque él lo mereciera más que Manasés, sino porque era parte del plan de Dios. Esta historia nos enseña a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control total sobre nuestras vidas y el futuro, incluso cuando las cosas no suceden de la manera que esperamos. En Romanos 9:16 se narra: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Este pasaje nos recuerda que la elección de Dios no depende de nuestras acciones o méritos, sino de su gracia soberana. Esto es lo que a Jacob está manifestando al bendecir a Efraín sobre Manasés. Después de la bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés, la historia de estos dos hermanos continúa a medida que sus descendientes se integran en la estructura de las 12 tribus de Israel. Con el tiempo, las promesas hechas por Jacob a Efraín y Manasés comienzan a cumplirse de manera tangible, cuando sus tribus reciben su herencia en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Esta parte de la historia explora cómo las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José, juegan un papel central en la división de la tierra de Canaán
y cómo Dios cumple las promesas que había hecho a sus antepasados. En Josué 16:4 se narra: recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Este pasaje nos muestra que las promesas de Dios comienzan a hacerse realidad cuando las tribus de Efraín y Manasés reciben sus porciones de la tierra prometida. Esto no solo cumple la bendición de Jacob sobre ellos, sino que también solidifica su lugar como tribus prominentes en Israel. La distribución de la tierra prometida es uno de los momentos más importantes en la historia de Israel, ya que representa el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob de darles una tierra para sus descendientes. Al recibir su porción de tierra, Efraín y Manasés no solo están viendo el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Jacob, sino también su integración completa en la estructura de Israel como tribus con territorio propio. En Josué 2413-45 se narra: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este pasaje subraya que Dios es fiel a sus promesas, y la herencia de Efraín y Manasés es parte de ese cumplimiento. Las tribus de Efraín y Manasés juegan un papel prominente en la historia de Israel. Aunque no eran hijos directos de Jacob, sino de José, sus tribus recibieron porciones significativas de la tierra de Canaán, lo que refleja la importancia que Dios les otorgó. La tribu de Efraín, en particular, llega a ser una de las tribus más poderosas y prominentes de Israel. De hecho, en muchos casos el nombre de Efraín se usa como sinónimo de todo el reino del norte de Israel. En Oseas 118 se narra: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como arma o ponerte como hace Boing? Mi corazón se revuelve, dentro de mí se inflama toda mi compasión. Este versículo destaca la importancia de Efraín en la historia de Israel, mostrando el amor y la compasión que Dios tenía por esta tribu, a pesar de sus momentos de rebeldía. En Josué 17 se detalla la distribución de las tierras a la tribu de Manasés. Manasés, como tribu descendiente del primogénito de José, recibe una porción considerable de la tierra, incluyendo territorios a ambos lados del río Jordán. La tribu de Manasés se divide en dos. Una parte habita en la tierra de Canaán, mientras que la otra recibe tierras al este del Jordán, lo que resalta la importancia numérica y geográfica de esta tribu. En Josué 1700-1718, se narra entonces: Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, aunque es bosque, tú lo desmontarás, y lo poseerás hasta sus límites, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados, y aunque sea fuerte. Este versículo muestra que las tribus de Efraín y Manasés eran grandes en número y poder, y que su herencia incluía grandes porciones de tierra. A pesar de recibir porciones significativas de tierra, Efraín y Manasés enfrentaron el desafío de desalojar a los cananeos que vivían en esos territorios. Aunque Dios había prometido la tierra a los hijos de Israel, se esperaba que las tribus confiaran en su poder para derrotar a los enemigos que habitaban allí. Sin embargo, las tribus de Efraín y Manasés tuvieron dificultades para cumplir completamente con este mandato, lo que llevó a que los cananeos permanecieran en algunas partes de su territorio. En Jueces 129, se narra: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de ellos en Geser. Este fracaso de las tribus para expulsar completamente a los cananeos se convertiría en una fuente de conflicto y dificultad para Israel en los años venideros, mostrando que la obediencia a Dios es esencial para experimentar su plena bendición. La tierra otorgada a Efraín y Manasés no solo es un regalo físico, sino que también tiene un significado profético. La bendición de Jacob sobre Efraín, que lo coloca por encima de Manasés, se cumple cuando Efraín se convierte en una de las tribus más poderosas de Israel. De hecho, el liderazgo y la influencia de Efraín en el reino del norte de Israel se extienden hasta el punto en que en muchos pasajes bíblicos el nombre de Efraín se utiliza para referirse a todo el reino del norte.
En Isaías 78 se narra: porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco recién, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Este versículo, aunque habla de la Fut,